Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy en nuestra formación, San Pablo, un trabajador que anuncia el Evangelio. Vamos a ir al libro, a la página 50 del libro del padre Carlos Mesters. San Pablo, un obrero que anuncia el Evangelio, un trabajador que anuncia el Evangelio. Lo que vamos a tratar de abarcar esta noche, en esta hora de 20 minutos, es la espiritualidad del conflicto. Recuerda, ¿por qué es el conflicto? Es que los cristianos no entendemos que vamos en sentido contrario del mundo. El mundo nos invita a ser egoístas, soberbios, vanidosos, engreídos, a acumular. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que él mismo practicó, es ayudar a todo el mundo, hacer el bien a los demás, no juzgar a nadie. Por eso la espiritualidad del conflicto de Pablo, porque las personas estamos muy acomodadas ahí en nuestras sociedades burguesas, y dice nuestro Señor que el que quiera entrar en el reino de los cielos tienen que entrar por la puerta angosta. También vamos a ver los muchos conflictos en la vida de Pablo, en Galacia, con Esteban, y vamos a ver que estas cosas no eran limitantes para Pablo, sino que Pablo las adaptó al Evangelio. Acuérdense, el Evangelio no lo tenemos que adaptar a nuestra manera de vivir, nosotros nos tenemos que adaptar al Evangelio. También vamos a tratar de abarcar la incapacidad y las limitaciones que generaban conflictos en la vida de Pablo. Y vamos a ir a los conflictos en la comunidad de Corintio. Esto es lo que te propongo esta noche, así que no te lo pierdas y pidámosle a nuestro Señor que nos ilumine y que San Pablo apóstol ruegue por nosotros. En un momento comenzamos, gracias. ¿Era su apóstol? No, ¿es su Sí, apóstol San Pablo? sí. De tu apóstol San Pablo, que nos trae tantas cosas tan bellas, nos enseña tantas cosas, este apóstol tuyo. Entonces es un gozo volver a estar aquí para seguir conociéndolo más. Amén. Amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Buenas Amén. noches, don Lupe. Ya también llegó don Lupe. Ay, don Lupe, bienvenido. Andabas de vacaciones, ¿verdad? Cuando entran se ponen en silencio automático. Está en silencio, don Lupe. ¿Ya me escucha? Ya, Ya. Ah, ¿Andaba de qué bueno. vacaciones? Sí, sí Felicidades. salimos fuera. Usted que puede. Muy bien. Sí, estamos fuera. Pero ya se va a poner en paso o le va a seguir. No, ya. Yo espero que ya. Ya fue Ok. demasiado. Ay, no, qué bueno que se dieron una paseadita. Bienvenido, don Lupe, se le extrañó. Gracias. pues, ¿qué les parece? Acuérdense, lo que vamos a ver es página 50 de su libro, Ajá, una espiritualidad del conflicto. Y ajá, vamos a empezar con 3 citas bíblicas. La primera para ti, Carmelita, ¿qué te parece? me parece. ¿Cuál? Hechos 14, 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23. Para Sara, si nos ayuda, Sara, con Lucas. Sí, Lucas capítulo 24, Sara, versículos del 36 al 43. del 36 al 43. Muy Por bien. favor. Ahorita lo busco más. Sí, gracias. Y para don Lupe, que nos ayude con el evangelista San Marcos, capítulo 10, versículo 32 al 34, don Lupe. Por favor, Marcos 10, 32, 34. Y yo me aviento la otra de Primera de Corintios 4, 12 al 13. Miren, Pablo tiene muchos conflictos porque lo que enseñó Jesús es muy diferente a lo que el mundo nos enseña.
El mundo nos enseña a ser egoístas, a, y Jesús nos enseña a ser generosos. El mundo nos enseña a pensar en nuestro bienestar. Jesús nos enseña a pensar en el bienestar del otro. Jesús nos invita a que amemos y el mundo nos invita a que compitamos con los demás, a la competitividad. Y por eso Pablo tiene el evangelio es esta espiritualidad del conflicto. Mientras tú y yo no tomemos esa determinación determinante de seguir a Cristo, como dice Santa Catalina de Siena, como dice Santa Teresa de Ávila, como dicen todos los santos, o como dice Jesús en el libro del Apocalipsis, o fríos o calientes porque los tibios los vomito. Siempre vamos a ser de los que medio creen nada más, de los que no se comprometen. Y acuérdense que dice nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 34, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. En la medida que ustedes y yo vamos buscando el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, todo lo demás va a llegar con añadidura, ¿cierto o no es cierto, Carmelita? Que me estabas platicando que las cosas llegan. Nomás hay que administrarlas bien, ¿verdad, Carmelita? Así es, en efecto. No despilfarros, no despilfarros. Entonces vean que las cosas sí llegan. Nada más es buscar el reino. ¿Y cómo se busca el reino? Pues conociendo a Jesús, amando a Jesús, sirviendo a Jesús y descubriendo los más necesitados. 4:12 al 13 dice, de Primera de Corintios dice, hasta ahora venimos pasando hambre, sed y desnudez. Somos abofeteados y andamos de aquí para allá. Nos fatigamos trabajando manualmente. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hasta ahora venimos siendo la basura del mundo y el desecho de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, mi Señor. Te alabamos, Señor. Ahí está, se fijan cosas, por eso era la dificultad de Pablo, la espiritualidad del conflicto, porque este evangelio, por eso Jesús lo trae desde el cielo para nosotros. Por eso cuando Pilato le dice, ¿eres tú rey? Y Jesús le dice, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Acuérdense, antes de que Jesús viniera a la tierra, el paraíso quedó cerrado por el pecado de Adán y Eva, hoy que estamos celebrando la Inmaculada Concepción. Y el Señor puso un ángel ahí y cerró la puerta y la trancaron por dentro y ya nadie entra. Esa fue la orden de Dios. Pero ya luego vio que la humanidad se estaba perdiendo, se estaba yendo por otro lado y platicó el proyecto y dijo el Hijo, que es Jesús nuestro Señor, dijo, yo voy, papá, yo voy a enseñarles cómo debemos de venir a este mundo. Y él viene y cuando sale de vuelta del paraíso, déjale ya la puerta de par en par. Pero viene a enseñarnos una manera muy distinta de vivir. La manera de vivir es la de Jesús. Por eso la espiritualidad del conflicto y por eso San Pablo tuvo tantas dificultades. Imagínense, acuérdense que las comunidades cristianas eran esclavos. Para ellos era muy fácil dejarlo todo. Por eso, pues no tengo nada, pues ¿qué voy a dejar? Nomás mis pecados y ya la hice. Sí. Pero el conflicto era con los que tenían, con los que no entendían cómo que tengo que compartir lo mío con el otro. Y Pablo les decía, eso dijo el Señor, y vamos a escucharlo contigo, Carmelita, en Hechos 14, 21, 23, por favor. Así es. Abre, Señor, mis labios Y mi y mi boca boca proclamará tu alabanza. Vuelven a Antioquía. Después de haber evangelizado esa ciudad en donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de ahí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros y después de orar y ayunar,
los encomendaban al Señor en quien habían creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Te Gracias. alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Algo muy importante es que Pablo no se hacía como, por ejemplo, cuando a veces nosotros podemos estar haciendo algún retiro y contamos cuántos vinieron. No, que vinieron 50. ¡Ay, qué chido! Fue un éxito el retiro. Pero pasan los días y resulta que quedamos los mismos del grupo. ¿Dónde están los demás? Fue llamarada de petate, no les enseñamos bien. Y Pablo por eso iba fundando. A ver, ¿de verdad crees en Jesús? Sí, a ver, comparte lo tuyo con aquel. A ver, perdona a aquel que te hizo un daño. A ver, entonces sí crees, entonces sí te pongo las manos para que seas el dirigente de esta comunidad. La fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos y vivir esa razón, pero desde la fe. No la fe desde la razón. Nosotros tenemos que vivir nuestra razón desde la fe. Y si vivimos nuestra razón desde la fe, vamos a creer y vamos a ver las grandes maravillas que hace el Señor en nosotros, como lo hizo con María Santísima. Yo nunca había entendido lo que es el Inmaculado, la Inmaculada Concepción. Y hoy a las 3 de la tarde el Señor nos reveló qué es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de María es estar permanentemente en amistad con Dios las 24 horas del día. Y tú y yo, con la gracia de Dios, también lo podemos hacer. Entonces, vean, ese es un conflicto de espiritualidad ahorita, porque mucha gente dice, al mundo le doy la carnita y a Diosito los huesitos. No. Es un dicho, ¿sale? Que yo escuchaba de una persona. A Dios, al mundo le doy la carnita y a Diosito le doy mis huesitos. No se vale. A Diosito hay que darle todo. Entonces, vean la espiritualidad del conflicto. Pidámosle a Dios nuestro Señor ahorita que escuchemos a Sara, que nos va a compartir Lucas 24, 36 al 43, que ustedes y yo aprendamos, por favor, a tener esa paz que Cristo nos va a ofrecer ahorita en la lectura de Sara. Estás en silencio, Sara, cuando gustes, por favor. Sí. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Jesús se aparece a los apóstoles. Mientras estaba hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme, fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Palabra de Dios. Te Gloria, alabamos, Señor. te alabamos, Señor. ¿Se fijan? Nuestro Señor viene a traernos la paz en medio de todos estos conflictos, de todo esto que no captamos. O sea, cómo el mundo nos canta canciones que hay que darle gusto al gusto porque la vida pronto se acaba y tú nos dices que hay mayor alegría en dar que en recibir, que no debemos de tener seguridades más que a ti. Para eso tenemos que tener la paz del Señor. Y la paz del Señor que nos ofrece es su misma persona, se nos ofrece Él. Su humanidad y su divinidad nos la ofrece. ¿Se acuerdan que Jesús hubo un momento que no entendió el proyecto del Padre cuando nuestro Señor llega al huerto de los olivos y le dice, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz? Pero su razón la superó con la fe y dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque confiaba en ese Padre amoroso, en ese Padre que ama. En la medida que tú y yo vayamos conociendo a este Padre amoroso, bondadoso,
nos vamos a animar a hacer muchas cosas que no nos atreveríamos con nuestra sola razón. Por eso hace ratito les decía, acuérdense, la fe tiene que superar nuestra razón. No entiendo, Señor, pero creo. Hoy que fui a platicar con un fray nuevo que me presentaron el otro día ahí ahí en en Nuestra Señora de Zapopan, y me habló que se iba y ya me aproveché y me confesé y platicé un ratito y me dijo, Guillermo, pídele a Dios que te dé humildad. Humildad, 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 para que entiendas el plan de Dios en tu vida. Si no, nunca lo vas a comprender y nunca lo vas a vivir. Y yo razonablemente digo, pues según yo voy por el camino de Dios. Y es cierto, o sea, voy por el camino de Dios, nomás que a veces voy cae que no cae. Y él me dijo, tú ya debes de ir en una sintonía así, a la misma nota, dice, el do de pecho, ya es momento de que lo des. Y mi razón no lo entiende, pero mi fe sí lo entiende porque tengo que seguir creciendo en la espiritualidad. Y es solamente yendo con el Señor que me dé esa paz, esa alegría de decir, pues no entiendo, pero creo, aumenta mi pobre fe, como aquel papá que le dice a nuestro Señor, creo, Señor, pero aumenta mi pobre fe. Y eso es lo que fue haciendo Pablo. Por eso era el conflicto espiritualmente que tenía Pablo. Pablo tenía unas enseñanzas muy prácticas, los judíos son muy prácticos, ¿sale? Tienes porque Dios te da y te portas bien. Y Jesús dice, tienes para que ayudes a otro. Ah, Chihuahua, pues entonces, ¿de qué me sirve portarme bien y tener si no voy a ganar nada? Y esa es la espiritualidad del conflicto de San Pablo. Vamos con Don Lupe. Buenas noches, Maggie y Carmelita. Vamos a ir con Don Lupe a Marcos 10:32 al 34, por favor. Seguían el camino que sube a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los 12 no sabían qué pensar y detrás de ellos todos tenían miedo. Él, reuniendo otra vez a los 12, les anunció lo que iba a pasar. Fíjense que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Gracias, Don Lupe. Imagínense, la gente lo va proclamando rey a Jesús. Si nosotros vemos esta escena en el Evangelio de Juan, en la multiplicación de los panes, la gente lo quiere hacer rey. Y Jesús se retira porque la manera de pensar de Dios es muy diferente a las de nosotros, dice el profeta Isaías. Mis pensamientos, dice, están muy distantes de ti, criatura mía. Y por eso Dios nos dice, gusanito de Jacob. No entiendes, quieres entender la vida, pero la quieres entender con tus parámetros. A nosotros, nosotros, por más que conozcamos a Dios, eso no es Dios que conocemos. Tenemos así nada más como unas pistas para conocerlo, pero la primera pista es doblegarnos ante Él como María Santísima en su inmaculado corazón, que le dice el ángel que va a ser la mamá de Dios, y ya cuando le explica, se fijan, fe y razón, cuando ya le explica, dice María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó, y el Espíritu vino bajo su sombra, y se encarnó el verbo de Dios en el seno virginal de María. La gente no entendía esto que nos acaba de leer Don Lupe. ¿Cómo que me van a apedrear, que me van a golpear? Pues si es Dios, si hace ver a los ciegos de nacimiento, si hace hablar a los mudos, si hace caminar a los paralíticos, si cura la lepra, que nadie curaba la lepra, ¿cómo lo van a matar?
Nadie lo mató, por eso Jesús en el Evangelio de San Juan nos lo explica. Nadie me quita la vida, yo la doy y la puedo recuperar cuando yo quiera. Esa es la espiritualidad del conflicto de Pablo y de su época y de nosotros. Sale de nosotros, o sea, empezar a abandonarnos más en Dios. Les invito a que nos abandonemos esta noche en Dios, así como María Santísima, que le digamos, aquí está tu esclavo, tu esclava, aquí está tu siervo, tu sierva. Enséñame a vivir el plan que tiene mi Padre Dios en mi vida. Y en la medida que nosotros nos vamos doblegando con este plan bondadoso y misericordioso que Dios tiene en nuestra vida, vas a ver que no vamos a tener conflictos en vivir como Jesús nos invita. Y te recuerdo cómo invita a Jesús a vivir, ser misericordiosos como el Padre con los demás, como Él es conmigo, no juzgar a nadie como Dios no me juzga en el confesionario, perdonar a los que me ofenden porque Jesús siempre me perdona cuando pido perdón, y tratar a los otros como Jesús me trata a mí, a todo dar. Y no vamos a tener ese conflicto de la espiritualidad. ¿Ustedes tienen algún conflicto con vivir lo que el Señor Jesús nos va enseñando? O ustedes luego la primera que les dice el Señor, listo, estoy listo. ¿Qué más quieres que haga, Señor? ¿Verdad que sí cuesta trabajo vivir lo que el Señor nos invita o no? Sí, Sí. sí, sí, sí cuesta, porque somos humanos. Así es. Y ahí va la respuesta de esto. ¿Sale, Carmelita? Mm. Desde Santo Tomás de Aquino. Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. Y ser Dios es comprender lo que Dios me va pidiendo día a día. Y para esto tenemos que invitar a que Jesús viva en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de ser. Y entonces, mira, no hay conflicto, porque si el Señor me lo dice, ok, San Pablo en Romanos 8:28 dice San Pablo, fíjense, todo es para el bien de los que aman a Dios. Si tú y yo amamos a Dios de verdad, como Jesús amó a su Padre y nos enseñó a amarlo así, no le vamos a decir a nada que no. ¿Dónde está tu tesoro, Guillermo? Mi tesoro está en mi corazón. Aunque claro, yo quisiera tener allá en Suiza mis 80 millones de euros, ¿verdad? Pero mi verdadero tesoro está aquí en mi corazón, porque es donde mora Dios, donde Dios desde la eternidad dijo, insufló en el vientre de la mamá de Memo, de mi madre, y Dios me poseyó. Y dijo, aquí estás, busca adentro. Y por eso San Agustín nos decía, tarde te amé, hermosura siempre antigua, siempre nueva. Tarde te amé, yo te buscaba afuera y tú estabas tan dentro de mí. Y yo te buscaba afuera. Hoy pidámosle a nuestro Señor que nos dé esa gracia, por favor, de amar a Dios sobre todas las cosas, y ya no va a haber conflicto. ¿Alguien más a otra participación de los conflictos que vamos teniendo para vivir esto? Gracias, Carmelita. Sara, ¿tú tienes algún conflicto para vivir como cristiana en tu trabajo, en sus trabajos, en donde se mueven? Pues sí, porque, bueno, tengo que tener actitudes positivas, pero no puedo manejar nada de religión. Ese es un obstáculo que tenemos. Sí, el laicado famoso, ¿verdad? Sí. De hecho, nos llegó una carta, Ajá. que de hecho ni la tendré que, bueno, de la presidencia, donde no podemos hablar absolutamente nada de religión. Sí, de nuestro querido presidente, porque podemos ser sancionados. Sí, O sea, son, dentro de las instalaciones y pues con el derechohabiente, pues. sí. Sí, tuvimos que firmarla y nos obligaron a todos a firmarla. Sí, son Así pautas está. que ya ven que anduvo circulando ahí que nos querían quitar nuestra religión. Sí, Pues, sí, entonces, pues Akira, Sara, acuérdense, mansos como palomas y astutos como serpientes. Nuestro así Señor es. desde el Evangelio
Sí, Tiene el remedio y el trapito. claro Pues, que sí. No, no, eh, y nuestras actitudes, mientras uno haga sus cosas como corresponde, hasta donde uno pueda, porque a veces me piden cosas imposibles, pues que no están en mis manos, ¿verdad? sí, Entonces, pues yo hasta donde yo pueda, yo mi trabajo lo hago de la mejor forma. Y yo creo que es una forma de demostrar también. así es. Mm, Muchas gracias, Sara, por compartir. mm. Sí, no hay. Carmelita, tú ya, ¿verdad? Yo ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún conflicto que hayan tenido por intentar vivir lo que nos pide Cristo? Por ejemplo, este domingo que nos pidió Cristo, ¿se acuerdan? Den frutos de conversión. ¿Cuáles frutos de conversión, maestro? Pues dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al Ajá. desnudo, enseñar al que no sabe, tener paciencia con los defectos de los demás. Todas las obras de misericordia, esos son los frutos de conversión. ¿Cuántos frutos hemos dado hoy que es jueves ya, casi las 11 de la noche? Mm. Ojalá y de perdida 14 cada día. Que Yo, Memo, mande, Carmelita. yo quiero participar. Buenas noches. Buenas noches, adelante, Buenas Yo Carmelita. noches. considero hola, ¿qué tal? Yo considero que mi mayor conflicto es mi yo mismo, porque a veces no me limito en cosas, por ejemplo, en algún gusto, siempre digo, es que me lo merezco, es que sufro tanto, o es que he trabajado tanto. Y eso yo pienso que el yo mismo, el yo interior es mi mayor conflicto. No sé si esté bien o esté mal. Mira, Carmelita, voy a tocar un punto. Acuérdense, hay algunas cosas que enferman la enfermedad. La primera cosa que enferma el alma, perdón, no la enfermedad, la primera cosa que enferma el alma es el odio que cada uno va agarrando, resentimientos que se va haciendo uno. La segunda enfermedad que se nos da en el alma es los miedos que tenemos. Miedos, porque acuérdense que Jesús ya venció el miedo. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, la tercera cosa que enferma el alma del ser humano es el complejo de culpa. Ay, ¿para qué hacía esto? Ay, que para qué hacía lo otro. La cuarta cosa que enferma el alma humana es el complejo de inferioridad. Y la cosa que más enferma al alma humana es el sentirme víctima. Es que yo hago más que los demás, es que yo hago esto. ¿Cómo se cura todo esto? Haciendo una oración profunda desde la contemplación, viviendo de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros en Hoy es posible ser santos, nos estamos curando de eso. No se me nota, pero antes era peorcito. Bueno, ahí está, sale Carmelita. ¿Cómo curar esto? Pues haciendo una oración que quita, no queda. Acuérdense, la oración que quita, la oración que somos ofrenda, así como Jesús que en la carta de los Hebreos dice, no quisiste sacrificios, pero me diste un cuerpo y te dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ok, Gracias, muchas Carmelita. gracias. Pues miren, les voy a compartir ahorita, vamos en la página 50.6. Carmelita, ¿nos ayudas, por favor? ¿Cómo ver la letra? ¿Está bien, Carmelita? ¿Y cuál Carmelita? ¿La 1, la 2 o la 3? Carmelita Ramos, ¿te parece? Ándale, Por favor. ok, dice, una espiritualidad del conflicto, ¿es esa? Sí, Carmelita, por Ok, favor. yo la voy a leer aquí en mi libro. Sí, 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 adelante. Nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y los soportamos, nos calumnian y consolamos. Hasta hoy somos considerados como la basura del mundo, el estiércol del universo. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Cuando decimos espiritualidad del conflicto, no queremos santificar el conflicto como si sin él no fuera posible que hubiera espiritualidad.
todo lo contrario. Nuestro Dios es un Dios de paz, pero el conflicto existe. El mismo Jesús nos dice, la paz esté con ustedes. Dice también, no vine a traer la paz, sino la espada. El conflicto surge de dentro de nuestra realidad y llena gran parte de nuestra vida en cuanto que nosotros, llena de gran parte de nuestra vida, en cuanto que nosotros, sentados junto a esta fuente, bebemos agua envasada, importada de lejos. Por espiritualidad del conflicto, entendemos la capacidad de transformar el propio conflicto en fuente de fe, esperanza y amor, como hizo Jesús con la samaritana. Señala la fuente que hay dentro de ella. ¿Cómo hace que los discípulos de Maús transforman la cruz, señal de muerte, en señal de vida? Veremos cómo San Pablo sabe beber de esta misma fuente. Gracias, Carmelita. Vamos ahora con Maggie. Si Maggie se busca Evangelio de Juan 4 del 11 al 14. Y Don Lupe, Lucas 24, 13 al 17, por favor. Sara, Mande, maestro. Lucas 24, 18 al 27, por favor. Lucas 24 del 18 al 27. 27. Muy bien. Sí, gracias. Miren, No, ¿qué quiere decir eso de que nosotros bebemos agua envasada y importada de lejos porque no vivimos el evangelio? Porque somos espectadores ante lo que vamos a misa el domingo, hoy los que fuimos a la Inmaculada Concepción. Yo desde que llegué, ya estaba lleno el templo, porque hoy no fui a misa San Carlos, me vine acá al Señor de los Milagros, dije voy a ir al Señor de los Milagros a misa, y cuando iba llegando le dije a nuestra madre, yo sé que soy tu chiqueado, madre, me gustaría leer la primera lectura, por favor, Madre Santísima. Le digo, esa es la clave de la Inmaculada Concepción. Y ya yo veía que andaban por ahí los que reparten la lectura. Yo estaba haciendo mi oficio de la lectura, hincado, porque estaba el Santísimo expuesto. Y ya dije, ay madre, ni me tocó. Y se pone detrás de mí Rubén, un ministro de la Eucaristía del Señor de los Milagros, y me dice, Memo, te guardamos la primera lectura para ti. A todo dar. Pero no fui como un espectador, fui como un participante, con esa confianza en que Dios me escucha y que la Virgen me escucha. Adelante, Maggie, por favor, Juan 14 del 11, 4 del 11 al 14, ¿nos ayudas? Oye, espérame, es que estoy buscando porque hay un Juan y luego las cartas de Juan, auxílieme. En el Evangelio, dice Evangelio de Juan, tú, Maggie, y es en el capítulo 4 del 11 al 14. ¿Es Jesús camino hacia el Padre? No, ¿verdad? No, Ay, capítulo no sé. 4, capítulo 4, Maggie. Ah, Perdón. capítulo 4. Del 11 al 14. Jesús y la samaritana. Ajá, ese mero es. ¿Del 1 al qué? Del 11. Oh, del 11. 11 al 14, por favor. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebían él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en el manantial que brota dando vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla. Le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Le contestó la mujer, no tengo marido. Le dice Jesús, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres
y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Continúo, maestro? No, hasta ahí, gracias, Ah, Maggie. palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Señor. ¿Cómo sacar de esa agua viva? Viviendo la palabra de Dios todos los días, y Pablo era lo que trataba de hacer. Cada domingo él les enseñó a sus comunidades a vivir la enseñanza de Jesús, concretamente, claramente, como esta semana, dar frutos de misericordia. Ok, ¿cómo puedo dar frutos de misericordia? Pues ayudando a los demás, punto. Y acuérdense que la caridad comienza en casa, decía San Bernardo. Y de ahí para allá empiezo a hacer mi caridad, que mi caridad, porque a veces muchos somos a candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay que ir viviendo la palabra de Dios, y es lo que hacía Pablo. Vamos con don Lupe. Don Lupe, Lucas 24 del 13 al 17, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí. Los discípulos de Emaús. Ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo impedía a sus ojos que los reconocieran. Jesús les dijo: ¿qué es los que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Palabra de Dios. Gloria a Te ti, Señor alabamos. Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, don Lupe. Pues vean, van entristecidos. La vida te da miles de razones para estar triste, que se murió tu amigo, que se murió algún pariente, que se murió alguien, que estás enfermo, que no tienes aquello, pero nos preocupamos más por lo que no tenemos que por lo que tenemos. Lo que tenemos lo tenemos abandonado. Y Jesús viene, esta es la nueva espiritualidad, que disfrutes lo que tienes, que si tienes enfermedad, disfrútala, que si estás cerquita de morirte, pues dale gracias a Dios que estás cerquita de morirte, porque te puedes preparar a través de los sacramentos, puedes hacer las paces con tu familia, puedes hasta hacer una película ahora, del día de tu muerte. ¡Ay, qué buena idea, Señor! Gracias. ¿Sale? Acuérdense, no tenemos que estar tristes por nada, porque nosotros somos hombres y mujeres de fe, o mujeres y hombres de fe. Y por eso vamos ahí entristecidos por la vida. Y el Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús como un fiestero, alguien que de todo echaba cohetes, que porque esto, ahí va el cohete, gracias Padre, que porque me encontré un enfermo y quedé manchado, gracias Padre. Pidámosle a nuestro Señor vivir como San Pablo. Vamos ahora contigo, ¿verdad, Sara? Por favor. Sí, maestro. Del 18 al 27, ahí mismo en Lucas, por favor. Lucas 24, sí, maestro. Muy bien, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obra y palabra, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y lo clavaron en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que le debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestros grupos nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron a hablar de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero él no lo vieron.
Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así, y del Mesías pareciera para entrar en la gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Gracias. Miren, los lugares donde encontramos al Señor. Y por eso no debemos de estar tristes, porque el Señor nos dejó muchas pistas donde encontrarlo. Pero el mundo nos va diciendo que tienes que tener tus cosas seguritas, y con Dios la única seguridad es que te ama. Esa es la única seguridad que tenemos en Dios, que nos ama tanto, que dio su único hijo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Empecemos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se fijaron que el narrador de San Lucas nos dice, pero a él no lo vieron. Está narrando Cleofas, dice, pero a Jesús no lo vieron. Yo ahorita estoy viendo a Jesús enfrente de mí, aunque don Lupe tiene apagada su cámara, Carmelita y Maggie también, a Sara y a Carmelita, yo estoy viendo a Jesús enfrente de mí. Espero que ustedes también. Todavía no, maestro. Pero tenemos que aprender a descubrir a Jesús enfrente de nosotros siempre. Ahora, Carmelita Ramos, ¿puedes continuarle ahí en Lucas 24, de 28 al 35, por favor? Sí, claro que sí. Dice, al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, no, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, en donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a Hasta ti, ahí. Señor Jesús. ¿Ah? Te Sí, alabamos, Señor. gracias, Carmelita. Miren, hoy yo cuando voy al expiatorio, yo llego y me tiro de panza, así tal cual, me postro ante el Señor, y pongo mis manos así en el suelo, y ahí pongo mi frente, y ahí me estoy un ratito en mi adoración con el Señor. Lo hago ahí porque ahí nadie me conoce. Pero hoy como era el día de la Inmaculada Concepción, después de leer, me fui hasta la parte de amero atrás del Señor de los Milagros y dije, hoy madre, me tengo que postrar ante nuestro Señor como me debo de postrar diario ante tu Hijo. Y ya me fui y nomás estaba un niño, un jovencito. Dije, pues ese que me va, que ni se va a fijar lo que voy a hacer, y me tendí así tal cual. Y al ratito, a la hora de la comunión, su mamá, su papá del niño me volteaban y se me quedaban viendo. Dije, si supieran que así nos tenemos que postrar ante el Señor. Es que les ha de haber dicho que te desmayaste. Yo creo, a lo mejor dijeron, el Memo se le está dando el lele, pero en la medida que usted y yo nos vayamos postrando, a eso quiero llegar, que nos vayamos postrando ante el Señor, vamos a creer todo lo que Él nos dice.
Y esa es la espiritualidad del conflicto, la fe y la razón. Primero la fe y luego la razón, nunca se les olvide. Ahora vamos a repartir otras 3 citas bíblicas. Hechos 13 del 1 al 3. ¿Quién lo quiere, por favor? 13, capítulo 13 del 1 al 3. Del 1 al 3. A ver. 13 Adelante, del- Carmelita, tú. Ahí voy, ahí voy. El otro es también Hechos 15, 36, 39. ¿Quién la quiere? 36, 36, 39. ¿Hechos? Hechos 15, 36, 15. 39, Sara, por Yo, favor. maestro, 36. Espérame, déjame Ajá. buscarlo. Hechos. Pablo es enviado por la Sí, iglesia. sí, Carmelita, me falta una. Gálatas 2 del 11 al 14. ¿Quién gusta leerla? Yo si quieres, Adelante, Carmelita. Gálatas, Gálatas 2, 11 al 14. 2, 11 al 14. Ajá, por favor. Ajá. Adelante, Carmelita. Dice, Pablo es enviado por la iglesia. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oración, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra del Señor. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias, Te gracias. alabamos, Señor. El conflicto de Pablo en la espiritualidad es que Pablo es el maestro. Acuérdense que Pablo estudió a los pies de Gamaliel y él está a expensas de lo que digan los otros. Ese es el conflicto de la espiritualidad. Lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que es que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y lo va viviendo Pablo, se va haciendo chiquito, 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 tan se hace chiquito que en un momento se deja que lo metan en una canasta para bajarlo por la muralla, para salvarlo. Y en esa medida que tú y yo vamos aceptando y vamos conociendo que Dios tiene un plan maravilloso en nuestra vida y doblegarnos y decirle, bueno, yo no entiendo, pero creo, Señor. Yo no entiendo, pero creo. Ayer me dijo una amiga, ¿quieres ir a un programa de radio, Guillermo? No les digo la entrevistadora, pero ya que se haga, primeramente Dios las voy a invitar para que lo escuchen en el radio. Pero dije, wow, yo siempre he querido ir con esa señora. Y le dije, sí. Así que ya saben, todo, Ya todo, sé con todo. quién es. Con Adriana. Con Adriana. Así ¿Verdad que sí? es, Sí, maestra. así es. Ay, qué Ah, chido. Y les digo para que vean, pero yo le dije a mi amiga que trabaja con ella, le dije, si Dios quiere. Pero a mí me ah, entusiasmó mucho esto porque mm, veo cómo en la medida que nos vamos doblegando, a eso quiere llegar, que en la medida que vamos diciendo, yo no soy el que va a ir, yo voy ujú, a ir a hacer tus labios, a hacer tu boca, a hacer tus oídos, a hacer tus ojos, Señor Jesús. ujú. Adelante, Sara, 15, 36, 39, por favor. Sí, maestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Segunda misión de Pablo. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Palabra de Dios.
Te alabamos, Te Señor. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Me avisó Karina y la señora Nina que tenían un compromiso, por eso no se pudieron conectar ahora. También María Magdalena, que no sé si sea hermana de doña Nina, que ahorita no se había conectado porque le habían cambiado el horario de trabajo. El otro día lo puso ahí en el grupo. No crean que se está acabando el grupo. A veces así hay momentos que ahorita somos 6, gracias a Dios. Don Roberto seguramente no se pudo conectar, pero ya hablé con él. Así que al ratito vamos a ocupar más citas bíblicas. Vamos ahora con Carmelita. Gálatas Sí, 2 del 11 al 14, por favor, Carmelita. sí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El conflicto con Pedro. Cuando más tarde vino Cefas a Antioquía, le hicieron frente en circunstancias en que su conducta fue represible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía la gente no judía, pero después que llegaron, empezaron a apartarse y ya no semeja, ¿cómo? Ya no se mezclaban con ellos, por temor a qué pensarían los judíos. Los demás de raza judía lo invitaron en su, en, en su disimulación y aún llevaron a Bernabé a disimular con ellos. Cuando yo vi que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, aceptas vivirla a manera de los demás pueblos, dejando las costumbres de los judíos, ¿por qué ahora obligas a los paganos que adopten las maneras de vivir de los judíos? Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Gracias. Y acuérdense, hay conflictos que hay que enfrentar. Y Pablo era una persona muy práctica. Por eso nuestro Señor en la semana pasada y antepasada nos decía en el Evangelio del día: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Les voy a decir a quién se parecen los que escuchan estas palabras mías y no las ponen en práctica. Se parecen a un hombre imprudente que edificó sobre arena. Y es lo que nos está pasando en la actualidad, en este siglo XXI, a muchos, que lo que creemos no lo vivimos y lo que vivimos no lo creemos. ¿Sale? Porque les apuesto que todos nos queremos ir al cielo. Si tú haces una encuesta a la salida de la Eucaristía, y los invito a que el domingo le pregunten a la gente: oye, ¿tú te quieres ir al cielo cuando te vayas de esta vida? Les apuesto que de 200 que les digan, 199 les van a decir que sí, porque para eso van a misa. Ujú. Pero y luego les hacen otra pregunta: ¿y qué estás haciendo para ganarte el cielo? Y se van a sorprender y van a decir: hay que ganárselo, que no es gratis. No, hay que ganárselo. Y por eso Pablo era muy práctico, y por eso tuvo que poner en su lugar a Pedro y a todos esos judíos que vivían en la antigüedad todavía. Vivían nada más de normas y de preceptos. Y Pablo no enseñó a vivir de normas ni preceptos. Y acuérdense que Jesús nuestro Señor no vino a enseñarnos una nueva doctrina. Jesús nuestro Señor vino a enseñarnos un nuevo estilo de vida a cada ser humano. Carmelita Ramos, ¿podemos ir al 6.1 ahí en tu libro? Por favor. Claro. Aquí tengo al 6.1. Los muchos conflictos en la vida de Pablo. Sí, por favor. Okay. El mundo conflictivo en que vivía Pablo. Fue grande el cambio que se operó en la vida de Pablo. Aquella decisión de la comunidad de Antioquía cambió su destino y lo colocó en el centro de los conflictos. Conflictos con los judíos que querían hacer lo mismo que él.
Pablo había hecho antes de su conversión conflictos provocados por la entrada de los paganos en la iglesia, conflictos con los falsos hermanos, conflictos con Esteban, con Bernabé, con Pedro, conflictos con la religiosidad popular y manipulada por el imperio, conflictos con la mentalidad y la cultura diferente de los griegos, el conflicto con el imperio romano que lo llevó a la prisión y a la muerte. Y además de todo esto, estaban los conflictos personales, la experiencia dolorosa de su incapacidad y de sus limitaciones a la hora de enfrentar los problemas. Eran limitaciones inherentes a la cultura, la formación y la propia condición de vida de Pablo. Veamos algunas. ¿Le sigo? Sí, por favor. La incapacidad y las limitaciones que generaban conflictos en la vida de Pablo, a pesar de haber experimentado la gratitud del amor de Dios, Pablo continuaba con residuos de la mentalidad anterior de las obras y de la observancia. La conversión personal no termina en un día, sino que es un proceso que se realiza a lo largo de los años, de la vida entera. Más adelante veremos cómo esta limitación se manifestaba en la vida de Pablo y cómo la enfrentaba. ¿Me esperas tantito, Carmelita? Sí, claro. Recuerden, Pablo todavía cuando ya tiene 20 años de que se convirtió, 24, que va a Jerusalén, hace un voto y se corta el pelo. Era un voto, cortarse el pelo en el templo. O sea, no podía dejar ese viejo hombre, y por eso Pablo nos dice, seamos esas criaturas nuevas. Pero para ser estas criaturas nuevas debemos de dejarnos transformar desde el interior de nosotros por el evangelio que es Cristo, esa perla preciosa, ese tesoro escondido. Y recordar lo que dice ay, se me olvidó cómo se llama este santo, San Juan Bosco, que nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo, es un proceso. Pero nosotros, imagínense Pablo, que era especialista en Sagradas Escrituras, se sabía todos los libros del Antiguo Testamento y le costó trabajo adaptarse al Evangelio. Acuérdate, tú y yo nos tenemos que adaptar a las enseñanzas de Jesús. No, Jesús se debe de adaptar a nuestra vida. Y entonces vas a ver que esas limitaciones que nos van generando conflictos, poco a poquito lo vamos a ir superando. ¿Cómo? Como compartíamos con Sara, mansos como palomas, astutos como serpientes, haciendo el bien a todo mundo, que todo sea para mayor gloria de Dios, aprendiendo que hay mayor alegría en dar que en recibir. Adelante, Carmelita, por favor, el punto número 2. Punto número 2. A un cristiano, el ambiente de las comunidades continuaba siendo judío. Origen, cultura, observancia, costumbres, pasado, todo era judío. Los paganos, a pesar de la buena voluntad de los judíos, no se sentían a gusto. Pasaba como hoy decimos con los laicos, tienen voz y voto en la iglesia, pero en la realidad todo continuó teniendo el sello del clero. Los laicos no se sienten a gusto todavía, transforman un ambiente así y hacen que se vuelva acogedor también para los demás. Es fuente de muchos conflictos y sufrimientos. Gracias, Carmelita. Por ejemplo, fíjense, a nosotros que fuimos a la Eucaristía hace ratito, yo de todos modos llegué y me chequé y sigo trayendo mi glucosa alta. Mi dolor de estómago sigue ahí, atenuado, gracias a Dios, pero ahí sigue. Pero lo que sí transformó a mí fue la manera de ver estas cosas. Y otra cosa, acordarnos que los que mandan en la iglesia es Cristo.
no es el padrecito, no es el señor cura, no es el obispo, es Cristo. Y por eso tú y yo debemos de vivir sometidos a la iglesia, pero también debemos de hablar cuando tengamos que hablar, como Pablo, que pone en su lugar a Pedro y a los hermanos que querían vivir nomás en la observancia de la ley antigua. La nueva ley es amar a los demás como Dios nos ama. Y si Dios quiere, ahora en la animación, en la animación de biblistas que viene en enero, voy a presentar un plan cómo enseñar a vivir el evangelio desde la sede, ahí donde se sienta el sacerdote. Cómo enseñar en cada semana una lección clarita, concreta y concisa para que la gente empecemos a vivir la palabra de Dios. Pídale a Dios que el Espíritu Santo sea el que me haya iluminado esa idea y que se las pueda presentar ahí a los biblistas de México. Y entonces, miren, ya no va a ser solo origen, cultura y observancia. Vamos a vivir en el presente. Punto número 3, Carmelita. Ya no nos faltan este y otro puntito y terminamos. No, sí, claro. Dice el 3, a pesar de venir del mundo rural, el evangelio no era extraño en la cultura de los judíos del mundo urbano. Encontraban en él la realización de las promesas de su propio pasado. Pero para los paganos de las grandes ciudades del imperio que nunca había convivido ni tenido contacto con los judíos, el mensaje del evangelio era muy extraño. Venían de otra cultura y era por eso mismo de difícil aceptación. Pablo sintió esta limitación muy fuerte en Atenas y en Corinto. Gracias, Carmelita. Fíjense, parece que nos están hablando en inglés. No, por ejemplo, los que todavía laboran y trabajas 8 horas a 15 días para que te paguen tu quincena. Y como Jesús te dice que hay que compartir, pues ¿de qué se trata? Porque ellos no trabajan. ¿Cierto o no es cierto? Pero la enseñanza del Señor es muy clarita. El que reparte y comparte siempre se queda con la mejor parte. ¿Dónde dice eso, Memo, en el Evangelio? Cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños míos, yo se lo regresaré al 100 por 1 en esta vida con persecuciones y en la vida venidera, la vida eterna. Ahí está el Evangelio. Por eso les digo, el que reparte y comparte se queda con la mejor parte. Punto número 4, Carmelita, por favor. Sí. Dice, a veces un conflicto puede ser mayor que las personas implicadas en él. Así fue el conflicto de Pablo con los judíos, sus hermanos de raza y sangre. Por más que quisiese, no tenía posibilidades de resolverlo, ya que no podía cambiar el evangelio. Un conflicto así tiene algo de trágico. En estos casos no queda nada que hacer, a no ser aguantar firmemente y no dejarse quebrar por el peso. O sea, cargar la cruz como Jesús con alegría. Acuérdense que Jesús no iba lamentándose cuando llevaba la cruz. Ay, pobrecito de mí, yo tan bueno que fui con toda la gente y estos canijos, mira cómo me están tratando. No, al contrario, nuestro Señor se cae la primera vez y rápido dice, ahí voy otra vez y la vuelve a agarrar y no espera ni que se la echen los soldados, él solo la agarra y dice, vámonos. Y otra vez, y otra vez. Y la tercera vez, pues ya iba muy demolido físicamente. Y por eso se deja ayudar por el ayudante, se me olvidó cómo se llamaba, el cirineo. ¿El cirineo? ¿De acuerdan? Se deja ayudar, ¿por qué? Porque comprende Jesús. Es una enseñanza muy grande para nosotros los seres humanos, eso de dejarse ayudar Jesús por el cirineo, es que es Dios y hombre, hombre y Dios. Y en la medida que Pablo entendió esto, que es Dios y hombre, hombre y Dios, se le acabaron sus conflictos y empezó a vivir como esa nueva criatura, sabiéndose templo vivo del Espíritu Santo.
Agradezcámosle a Dios esta noche que nos ha dado la gracia de que veamos estos puntos de Pablo, la espiritualidad del conflicto. Y acuérdense, cuando digan cosas malas de ustedes, dice nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 12, alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos, porque así trataron a los profetas en la antigüedad y en el presente. ¿Qué me quedo yo esta noche? Me quedo con que al mal tiempo buena cara de San Pablo, y que si quiero seguir con el Señor, debo de seguir yendo en sentido contrario de los demás. Me voy a encontrar uno que otro, pero al que me voy a encontrar día a día es con el enemigo. Si tú no te has encontrado con Satanás hoy, es que vas caminando para el rumbo que va él. Nunca se te olvide. Y Pablo todos los días se echaba sus conflictos con el enemigo, doblegándose ante nuestro Señor. Y por eso Pablo en Efesios 6 del 10 al 20 nos dice cómo enfrentar a nuestro enemigo, pero nos da miedo. No, 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 no. Si tú vas como va Jesús, te vas a encontrar con el enemigo siempre. Pero acuérdate, tenemos a San Miguel Arcángel que nos cuida y que nos protege. Tenemos el corazón inmaculado de María, que siempre está ahí para nosotros, y ante la presencia del Inmaculado Corazón de María, el enemigo ni se nos va a arrimar en nuestra vida. Eso es lo que yo me quedo de Pablo, cómo enfrentar estos conflictos en mi vida ordinaria. ¿Tú con qué te quedas, Carmelita? Ay, me ganaste todo lo que yo iba a decir. ¡Ah! A mí también. No, se vale repetir, se vale Vamos a repetir. repetir. Lo mismo, lo Lo mismo. mismo, sí, cierto. No, Memo, pues efectivamente, eso que pues hay que luchar contra corriente, que Dios, así, pues Dios hasta este momento a mí no me ha puesto en ningún conflicto, gracias a Dios, pero pues estamos tentados en cualquier instante de tener algo que afrontar y hay que ser como San Pablo, buscar la forma de no, de no caer y de salir adelante en defensa de la fe y de las enseñanzas de nuestro Padre Dios. Muchas gracias, Carmelita. Sara, ¿tú con qué te quedas esta noche, Sara? Creo que Ese estás fue en Sara. silencio, Sara. Perdón, con una gran reflexión cuando dijo usted que si no, o sea, que nos hemos enfrentado en el día, qué situaciones, pues sí hay situaciones que a veces nos mueven y que nos hacen reflexionar que pues a veces todos los días tenemos que Lo, luchar y tenemos que poner nuestra fe en adelante para poder enfrentar las situaciones que se nos presentan, ¿verdad? lo que te presentó hoy a ti, eso qué feo, que te hicieron firmar ese papel. Ah, no, eso ya hace tiempo. Hace Ah, mucho tiempo que nos hicieron, pero pues todos nos quedamos sorprendidos porque pues nos hicieron firmar, pues, y ahorita que se estaba comentando esa situación, pues sí lo expongo, ¿verdad? Porque así estamos viviendo ahorita, pero yo creo que lo más importante es eso, que nuestra fe esté ahí y a pesar de nuestro trabajo y todo, que nuestra fe la tengamos dentro y que pues la pongamos en práctica hasta donde nosotros podamos. sí es Gracias, Sara. cierto, Sara, sí es cierto, Sara. Don Lupe, buenas noches. ¿Con qué se queda, don Lupe? Gracias, Sara. No hay de qué más. Mira, Memo, compañeros, yo me quedo con ese conflicto tan fuerte que tuvo Pablo con su misma raza de los judíos, porque él estudió tanto y de repente poderles cambiar lo que Jesús trajo, fue muy difícil para él, muy difícil que lo entendieran. Inclusive, pues lo odiaron y como dice, sus mismos papás, su misma familia y todo. Entonces, nosotros ahorita tenemos un problema muy grande. Ya ves que querían prohibir que ya no hubiera nacimientos en los lugares públicos. ¿Por qué? Porque para los niños y para la gente creyente es muy importante. Entonces quieren que ya no tengamos eso, que lo vayamos perdiendo.
Inclusive ya ves que le quieren cambiar el nombre a Navidad y le quieren poner la gran fiesta en vez de Navidad. Que la caramba. Entonces, todo eso, pues lo tenemos nosotros para poder seguir adelante y el conflicto que estamos enfrentando lo podemos llevar. ¿De qué manera? Pues siguiendo con nuestras costumbres y a nuestros hijos, alimentarles esas ideas de la venida de Jesús, todo lo que nos trajo, toda esa alegría, todo ese gozo y ese cariño de las posadas, del convivir, del repartir, del servir. Entonces se puede representar ahí, Memo, y es un buen momento. Sí. Yo me quedo que ese conflicto hay que librarlo siguiendo contra las costumbres que nos enseñaron que fueron la base de nuestra fe. Muchas gracias, don Lupe. Dice San Pablo, el justo vive de la fe. En la carta a los Romanos 1:16 al 17. Pues vivamos de la fe y que nuestra fe, San Pablo interceda para que crezca, crezca, crezca tan grande que no nos dé miedo nada. Que seamos como esos valientes que Pablo vio, seguramente alguno vio cuando lo echaron a los leones, a los que veía Pablo crucificados ahí en la Vía Apia, en la Vía Ignacia, ahí en Roma. Y todo eso lo fortalecía Pablo y decía, pues hasta donde llegue. Y así tenemos que ir viviendo todos, confiando que Dios nunca se va a equivocar en nuestra vida si nosotros le hacemos caso como María Santísima. Maggie, buenas noches. Gracias, don Lupe. Carmelita, me falta Carmelita Venegas. La Carmelita, que usted quiera que diga. Carmelita está en silencio. O no sé si pueda participar, porque luego ella... Ay, perdón. Tú Adelante. primero, Maggie, está bien. Yo me espero el último, está bien. Ya eres la última, Carmelita. Ay, ¿yo soy la última? Ah, no, Sí. también yo. Pues, dime, ¿quién eres tú? Soy Margarita Franco. Margarita, entonces espérate, Carlos Carmelita. Luanga. Yo O sé. verás. A ver. Pues yo me quedé en lo que nos dijo hace ratito, que tenemos que buscar de todo lo malo que nos pase, tenemos que buscar la mano de Dios y confiar en que por muy turbio que las cosas se vean, confiemos que Él tiene un plan y que Él está presente en todo momento. Gracias. Con eso me quedé yo. Gracias, Maggie, porque acuérdense que Dios es como Buzz Lightyear, ve al infinito y más allá. Sí. Gracias, Pero Maggie. nosotros no. Nosotros no, pero tenemos que confiar en que Él nos pone en sus hombros y nos dice, ¿ves aquello que está allá? Y nosotros así como los chiquillos, todos despistados y el mar ahí enfrente de nosotros bien bonito y lo ves y nosotros volteando para otro lado. Pero a la medida que dejamos de ser despistados y observamos hacia dónde nos indica Dios, todas estas cosas difíciles que a veces nos pasan, vemos que es para el bien de los que amamos a Dios. Pero a veces no lo vemos en ese ratito, ¿No? sino hasta que pasa mucho tiempo. Pues la Biblia, Mucho tiempo. la Biblia fue escrita, Maggie, después de que pasó el acontecimiento, que lo reflexionaron, que lo meditaron, que lo contemplaron. Acuérdense que ahorita que leíamos a San Lucas en los caminantes de Maús, ¿qué dijo? Pues dicen las mujeres que están, pero a Jesús no lo vieron. Ya hasta que Es lo que vieron no lo se vemos. convencieron, ¿verdad? No lo vemos. Pero ahí está enfrente, aunque nomás dice Maggie, yo estoy viendo a Cristo. Un cristito Adelante. chiquito, pero ahí está. Carmelita, gracias, Maggie. Ahora sí, Carmelita, eres la última. Sí, bueno, a mí me acuerdo, me hiciste recordar una vez cuando hice creo que mi segunda evangelización. En la segunda se manifestó más el Espíritu Santo sobre mí, que me ayudó pues en mi fe.
Y yo me acuerdo que fui con el padre Alfonso y le dije, padre, ya conozco a Dios. Y me dice, ah, caray, ni yo lo conozco. Y dije, bueno, sí es cierto. O sea, uno no lo conoce porque porque pues para conocerlo, pues solamente que estemos en el más allá, pero de cara a él, pero es bonito cuando lo ves en el hermano, pues, cuando, cuando está a tu lado el enfermo, o o el que tiene una necesidad, y eso, pues, es ahí donde debemos de descubrir a Dios. Y ahora en los acontecimientos que están pasando tan tristes, como dice don Lupe, que quieren quitar tantas cosas tan bonitas que teníamos, pero pues solamente pues aferrarnos a lo que creemos, a lo que estamos 100% seguros de lo que Cristo nos ha dicho, y pues hacer vida lo que Él nos dice, ¿verdad? Pues eso es lo que yo me quedo, que Muchas tengo gracias. que aprender más, no tengo que faltar a mis clases. Sí, la otra semana se me complicó mucho y no pude asistir, pero después la escuché al día siguiente y pues, pero primeramente Dios voy a seguir. Muchas Muchas gracias, gracias y Carmen. buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, Buenas Taya. noches. Buenas noches. Ahorita que decía esto, Carmelita, dice San Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, los últimos versículos, dice, ahorita vemos a Dios como en un espejo, pero llegaremos a verlo tal cual es cuando lleguemos del otro lado. Y del otro lado ya no va a haber fe, ya no va a haber esperanza, solo va a haber caridad. Y la caridad es la que nos hace descubrir a Dios enfrente de nosotros. Que el corazón inmaculado de María los cuide, los guarde y que a todos nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Que pasen buenas noches y gracias. Buenas Gracias. ¿Se siente noches. mejor? A todos. Sí, 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 no se me notó, Maggie. Sí, sí se le Buenas notó. noches a Ya puede todos. comer. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Buenas gracias. Ya no noches ande a haciendo todos. ayuno. Ya no, ya no. No, ya no, ya que se fregó la panza. Eso, eso. Oye, Memo, Mande usted, don Lupe. me avisaron ahorita en la noche que el padre Andrés se puso muy malito. Para que pidas por él, por favor. Creo Sí, le dio neumonía sí. al Pues padre está Andrés, internado, de hecho, ¿no? que no está Sí, está internado, internado. Está que está malito, internado. para que pidan por él, por favor. El padre Andrés Dice, Valvanera. dice, Gracias. Maggie, ¿tú lo viste el último día que estuvimos? Ay, Jesús santo. Ay, qué Claro angustia. que Ya vi. teníamos 3 días así, 3 días sufriendo Mm, cuando él estaba oficiando. No, no, no. Es que ni te concentrabas porque nomás lo estabas cuidando, se iba de lado, Sí. se atoraba en el mm, altar, se quedaba dormido en el altar, en el Ay, ambón. No, no, era una ay, angustia, era una pobrecito. angustia. Pues el último día, un día antes de que se pusiera tan malito, me decían, ¿por qué no das pues no vengo preparada, pero mañana me preparo para... y qué Yo le di bueno la que hiciste comunión eso. porque la verdad nos angustiaba que caminara. No, sí, que se sí. cayera. Bueno, al caminar, no, se sale con una sotana largota y Ay, que me meto sí. rápido y que le digo, padre, quítese esa sotana, por favor, porque me está angustiando mucho, se va a caer, de por sí como ande, mire esa sotanota tan largota. Y luego Ay, me dijo, sí. no te asustes, no te... Sí me asusto, sí me asusto. A ver, ¿cómo se llama? Don Robert, denos una sotana más raboncita, por favor. Y nos dio una bien chiquita que nos costó un trabajo ponérsela porque le quedó como así como bien Como apretadita, monaguillo. Como cara de monaguillo. monaguillo. De Pero pues monaguillo. ni modo para que pudiera caminar, pero no, no, la verdad ese día, desde el Ay, pobre domingo, hombre. una amiguita dice que fue a misa de 7 de la noche con sus nietos
Y así tose y tose y dormido, y dice que llevaba a sus nietecitos y que decían, tita, ¿por qué está así el padre? ¿Por qué se va a caer? Que no se caiga. Bueno, Ay, dice, sí, los niños no. estaban bien asustados y hasta se soltaron llorando porque Ay, veían es que así al estaba padre. bien angustiante verlo. Yo no sabía que estaba tan malito. Ahora en misa, el padre Alfonso nos dijo que pidiéramos por él, que ahora ya estaba un poquito mejor, que ya Un tenía un poquito mejor. semblante mejor, pero que le dice el padre Alfonso, le dice, ya te ves de buen semblante. Le dice, no, yo no estoy enfermo del semblante. Así es bien hermoso, bien enfermo de otra cosa, dice. Ay, no. Bueno, cuando yo lo fui a atender el lunes, el lunes yo, pues estaba tose y tose, y me meto y le digo, padre, ahorita vengo, voy a ir a coserle un tecito, para su tos. ¿Hasta dónde vives? Aquí cerquita, padre. Bueno, entonces te espero, pero te espero en la casa. Bueno, vine corriendo y le hice el té de hoja santa, con Lupita Regui. Y ya se lo llevo bien calientito, dije, bien calientito para su tos y que lo endulce con miel y ya. Y llego y le digo, ándale, padre, ya le traigo su té. Ah, estaba tapado con un chaleco, una chamarrota grandota y Y una una colcha, cobija. una Una colchota, colchota. estaba tapada. Entonces dije yo, "Ah, tiene frío", le tocaba las manos heladas, Helada. heladas. Y ya le dije, oiga, padre, y mire, le voy a servir su tecito. Y luego ya no, está bien caliente. Le digo, pues así se debe de tomar. No, me quemas la lengua. Enfríamelo, por favor. Pues ya se lo Es que enfrié. también este es tarudo. No quiere nada. No quiere nada, nada, No, no nada. quiere ayuda. Y luego ya, pues ya casi se lo enfrié, tibiecito se lo dejé. Digo, qué más se le antoja, padre? ¿Qué quiere que le haga? Quiero que te quedes aquí conmigo, acompañándome. Bueno, ¿quiere que le platique? Bueno, y le platicaba, me dejaba Y hablando sola. dormido. Sí. Bien dormido, bien dormido. Ay, sí, Y pobre luego me hombre. dice, digo, bueno, ¿usted qué come? Dice, no tengo hambre. Le dije, sí, ya lo vi el otro día que le hicimos de comer, nomás picoteó la comida y no comió nada. ¿Qué le pasa? Por eso está así, se va a caer. No te preocupes, que sí me preocupo. ¿Cómo caramba no me va a Ay, preocupar de sí, ver lo que se pobre. vaya a caer? Y luego me dice, digo, en la mañana dígale a la señora que les hace el aseo que le haga una avenita, una maicenita, algo que le caiga a gusto en su estómago. Me dijo, ¿sabes hacer avena? Dijo, sí, sí sé. A ver, hazme una. A ver, aquí tienen avena, ahí búscale. Ahí en su despensa, ahí búscale, En sí debe de haber. ¿La quieren agua o la quieren leche? ¿En leche? Bueno, pues órale, pues. Tenían como un cuartito de leche. Y Ay, sí, anduve no tiene nada. buscando por todos lados, por fin encontré el paquete de avena. Le hice su avenita igual, tibia, la tuve, como hacían nuestras mamás, bueno, no sé si su mamá lo hacían, cuando enfriaban la leche o el atole, que lo pasaban de una taza a otra. Eh, Así me sí. ponía a enfriarle la avena y eso lo cenó muy a gusto, pero no, 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 no quiere nada, no quiere nada. Qué bueno, era muy necesario, muy importante que Sí, lo, que ya estuviera que lo internada. internaran, La sí, porque verdad, la verdad sí. Sí. estaba Nomás muy, nos muy, estaba angustiando. Ni mucho. poníamos atención por estarlo viendo a él. Ay, pobrecito. Sí, sí, no, Ay, vea nomás, ojalá se mira. mejore. No, Sí, sí, primero Dios, ahí va, poco a poquito. primeramente Dios, para el próximo miércoles ahí lo van a tener, Ay, tu celebrando. boca sea de profeta, la verdad, pobrecito. Es muy buen sacerdote, la verdad que sí. Yo creo que desde que llegó a San Carlos ya llegó así enfermito. Yo no Sí. lo he visto así muy entero, no. Nos hace No, pues, falta que esté bien enterito. Bueno, que Bueno, descansen bueno, y que buenas que noches, que descansen. Buenas noches. Buenas sigamos noches. pidiendo Que por el siga Padre. mejor. Sí. Sí, Sí, gracias. hasta sigamos pidiendo. igual, Memo, que sigas bien, cuídate, por Gracias. favor. Con Buenas mucho gusto, noches. muchas gracias. Buenas Buenas noches. No noches. sea Descansen. necio, cuídese. Ok, gracias. Ahí quedó Adiós. grabado, Maggie. Ah, pues sí, se lo repito.
¿Qué tiene? Es Ya, la no, por verdad. eso te digo, ahí quedó grabado. Al rato que lo escuche me voy a escuchar. Ándele pues. Dios los bendiga. Que se Gracias. mejore. Buenas noches a Buenas todas. noches. Saludos a Adiós. Joel, saludos, don Sí, Lupe. gracias. Hasta Buenas luego. noches. Luego, buenas noches, Carmelita.